Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Esa noche, la Tierra no estaba siendo observada. Estaba siendo medida. Pesada. Juzgada como presa. Allá arriba, entre sombras artificiales y metal hambriento, una flota entera creía haber encontrado el blanco más fácil en décadas. Piel sin escamas. Sin garras. Sin coraza. Sin colmillos aparentes. Solo que hay un tipo de error que al principio no parece error. Parece suerte. Hasta el momento en que te cierra la mandíbula encima. El holograma tembló cuando el comandante Brock lo desgarró con sus garras primarias. La imagen de la criatura bípeda, rosada, lisa, absurdamente desnuda a ojos arconianos, se deformó en el aire y luego recompuso su contorno. 2 brazos. 2 ojos. Ningún blindaje natural visible. Ninguna cola. Ningún aguijón. Nada. Una ofensa biológica al concepto mismo de supervivencia. En el puente de la nave cazadora presa de gloria, el aire vibraba con el zumbido de las bobinas de contención y con ese olor seco a metal calentado que siempre precedía una incursión. Luces ámbar resbalaban por las superficies reforzadas del techo. Las consolas pulsaban en frecuencia basal baja, casi como un corazón satisfecho. Brock soltó un sonido áspero, algo entre risa y desprecio. «Miren esto», dijo, y la voz venía cargada con aquellos chasquidos de mandíbula típicos de su especie. Piel blanda. Sin vello defensivo relevante. Sin caparazón. Sin armas naturales dignas de registro. Los miembros del puente reaccionaron con aprobación. Pequeños clics, movimientos de cresta, dientes expuestos. Estos humanos, continuó, serán los trofeos más fáciles de todo este ciclo solar. La oficial científica Pela no se rió. Se acercó a la proyección, las escamas verde esmeralda reflejando la luz fría del panel. Los datos biológicos orbitaban el holograma en capas translúcidas, composición ósea, densidad muscular, patrón respiratorio, resistencia térmica presumida. «Comandante», dijo ella, con cuidado, «la gravedad de su planeta está por encima de la media para organismos con esta anatomía. Eso no encaja con fragilidad». Brock alzó su segundo par de brazos en un gesto divertido. «Todo encaja con fragilidad si sabes dónde perforar». Pela no respondió enseguida. Sus ojos siguieron deslizándose por los informes. La Tierra giraba debajo de ellos, azul, blanca, demasiado serena. Un planeta con atmósfera de nitrógeno y oxígeno, mares abiertos, nubes espesas, campos electromagnéticos estables y una inquietante explosión civilizatoria en los últimos 100 años. Las ciudades se habían multiplicado como hongos bajo calor. Las emisiones tecnológicas subían en una curva agresiva. Había allí un patrón de adaptación inusual. Demasiado rápido. «Siguen siendo preinterestelares», dijo el oficial de comunicaciones Dres, consultando las transmisiones interceptadas. «Llaman al planeta Tierra. Se llaman a sí mismos humanos. La mayor parte de sus comunicaciones globales gira en torno a disputas internas por recursos, territorio, fronteras. Comportamiento típico de presa», respondió Brock. La navegante Trell, sin apartar la vista de la pantalla orbital, habló en un tono más bajo. «Técnicamente están bajo protección de la sección 42 del Consejo Galáctico. Especie no integrada. Sin permiso para contacto depredatorio». Brock resopló por las ranuras nasales. «El Consejo no necesita saber de una pequeña cacería correctiva». Además, inclinó la cabeza, satisfecho con su propia lógica, una depuración selectiva siempre fortalece a una especie joven. Algunos se rieron. Pela no. Había algo en las lecturas ecológicas del planeta que la inquietaba. Cicatrices térmicas. Remiendos urbanos. Extinciones masivas superadas a la fuerza. Cadenas de suministro interconectadas sobre un mundo que, según las reglas más comunes de la evolución social, debería haber colapsado bajo su propio peso. Pero no colapsó.
Eso, por algún motivo, era peor. Preparen un grupo de reconocimiento, ordenó Brock. 3 cazadores. Protocolo estándar. Probamos, capturamos, evaluamos. Si son tan patéticos como parecen, hacemos descender al resto de la flota al amanecer local. Entonces sonrió. O el equivalente sarconiano de eso. 3 hileras de dientes aserrados, demasiado limpios. No. Mejor. Yo mismo lideraré. Y allí, en ese punto exacto, el error dejó de ser abstracto. Se volvió dirección. Se volvió decisión. Se volvió destino. El bosque terrestre recibió al transbordador como si no lo hubiera notado. Pero lo notó. El casco camuflado descendió entre los árboles con un susurro ionizado, perturbando el rocío sobre las hojas y haciendo que la niebla rastrera ondulara en círculos bajos. La noche olía a tierra mojada, resina y materia viva en lenta descomposición. La luna derramaba una claridad azulada entre los troncos, y el aire, más denso de lo que a Brock le habría gustado, se aferraba a las articulaciones de la armadura. Él salió primero. Las botas tocaron el suelo oscuro, hundiéndose algunos milímetros en el humus húmedo. Hubo un crujido lejano. Insectos. Tal vez pequeños vertebrados. El planeta respiraba por todas partes. Sonidos orgánicos. Superficies blandas. Vientos breves. Algo detectó nuestra entrada atmosférica, dijo Krax, ajustando el módulo sensorial sujeto al antebrazo. Sus comunicaciones se dispararon en canales cifrados pocos segundos después de nuestro descenso. Brock giró la cabeza despacio. Imposible. No lo parece, respondió Krax. Sela ya estaba agachada más adelante, el apéndice sensorial suspendido sobre marcas en el suelo. Huellas recientes. Varias. Dirección norte. Brock sintió aquel placer antiguo subirle por el tórax. La vieja electricidad de la persecución. Hacía tiempo que no encontraba algo que, al menos, intentara correr antes de morir. Excelente, murmuró. Presa alerta es presa interesante. Comandante, empezó Krax, y vaciló. Eso, por sí solo, irritó a Brock. Tal vez deberíamos volver a la nave y revisar el escenario. Hay un patrón extraño aquí. ¿Extraño? Brock activó el campo de camuflaje. Su masa colosal osciló, se desenfocó y luego se fundió con el bosque con perfección. Nosotros somos lo extraño, cazador. Y eso es lo que va a matarlos. Avanzaron en formación. El bosque parecía demasiado simple. Árboles altos. Humedad. Raíces expuestas. Bolsas de viento frío. Solo que, poco a poco, la sensación empezó a cambiar. No en el ambiente. En él. Era como atravesar un lugar que estaba quieto no por estar vacío, sino por estar esperando. No había pánico animal en fuga. No había esa secuencia habitual de reacciones caóticas que él conocía de otros mundos salvajes. No. Allí el silencio tenía organización. A Brock no le gustó eso. No le gustó en absoluto. La arboleda se abrió en un claro. Algunas estructuras humanas se alzaban más allá de la línea de árboles, simples, rectangulares, iluminadas por dentro. Según la lógica de cualquier expedición de caza, ese debería haber sido el momento de alivio. Objetivo localizado. Grupo pequeño. Captura rápida. Asentamiento periférico, susurró Sela. Aproximadamente 20 firmas térmicas. Perfecto, respondió Brock. Distribuyó posiciones con un movimiento de garra. Krax por la izquierda. Sela por la derecha. El mismo por el sur. La primera captura sería viva. Eso era importante. Una presa viva habla. Se retuerce. Revela patrones. Y los trofeos vivos, cuando se quiebran con método, rinden recuerdos mejores. Brock seleccionó un objetivo aislado. Del lado de afuera de una de las estructuras, una figura humana permanecía de pie, inmóvil,
como si estuviera observando directamente su posición. Eso era curioso. El camuflador sarconiano hacía invisibles sus contornos incluso para sensores de medio alcance. La criatura no debería estar viendo nada. Aún así, no se movía. 10 metros. El aire parecía más frío. 5 metros. Nada. 3. Brock frunció la mandíbula. Demasiado fácil. Fue entonces cuando oyó el clic. Un sonido diminuto. Seco. Casi delicado. Instinto puro. Se lanzó a un lado en el segundo exacto en que el suelo explotó donde había estado. La onda lo levantó del suelo. Tierra, astillas de madera, piedras y fragmentos metálicos subieron como una pared sucia. El camuflador osciló violentamente. Alarmas recorrieron la interfaz de la armadura. Emboscada. Rugió por el comunicador. Y el bosque respondió. No con gritos. Con detonaciones. Una tras otra, en secuencia calibrada, minas improvisadas, primitivas, sí, pero brutalmente eficientes, desgarraron las rutas de avance y retirada. Ráfagas de proyectiles cortaron la oscuridad entre los troncos. Fuego cruzado. Ángulos de contención. Zonas de muerte. Eso no era una defensa improvisada. Era recibimiento. Sabían dónde estábamos. Vociferó Krax, la voz quebrada por la estática. No son trampas aleatorias. Brock se arrojó detrás de un tronco grueso. Astillas salieron volando por encima de su cabeza cuando la munición cinética atravesó la madera. El humano al que venía persiguiendo seguía de pie. Inmóvil. Solo entonces se dio cuenta. No era un humano. Era un maniquí térmico. Un blanco falso. Un señuelo. La humillación llegó antes que el miedo. Eso importa. Porque, para un depredador orgulloso, el miedo solo entra cuando el orgullo ya ha sido abierto. Retirada, ordenó Brock. Todos al transbordador. Ahora. El camino de vuelta fue peor que la emboscada. Mucho peor. 3 veces casi avanzaron directo hacia nuevas trampas. 2 veces cambiaron de ruta porque patrullas humanas aparecieron exactamente donde no deberían, como si estuvieran adivinando el pensamiento. Y había luces, señales, pequeños reflejos invisibles hasta el último segundo. Sensores. Marcadores. Quizá más. Cuando por fin llegaron al claro de aterrizaje, los 3 se detuvieron. El transbordador estaba rodeado. Humanos. Uniformes oscuros. Formación cerrada. Cobertura mutua perfecta. Y el dispositivo de camuflaje de la nave estaba apagado. Simplemente apagado. El casco brillaba bajo la luna como un animal arrancado de la invisibilidad. Eso no es posible, murmuró Krax. Se le apretaba el brazo herido, la sangre oscura escurriéndose entre los dedos. Necesitamos llevarnos a uno, dijo ella, jadeando. Estudiarlo. Descubrir lo que saben. Brock contempló la escena, el pecho subiendo y bajando con fuerza. La caza había terminado. Lo que había ahora era otra cosa. Nuevo protocolo, dijo. Combate total. Quiero uno vivo. ¿Los demás? No terminó. Tal vez porque, en ese instante, una parte de él ya lo sabía. Atacaron. Brock avanzó con las garras energizadas abiertas en arco, el rugido haciendo vibrar el aire húmedo. Krax disparó el emisor de supresión. Se la lanzó una carga de pulso lateral. Por un segundo, un único segundo, pareció que la lógica volvería a su sitio. No volvió. Los humanos se movieron en bloque, sin gritar órdenes, sin vacilar, sin esa confusión emocional que muchas especies mostraban cuando la muerte salía de la hipótesis y entraba en la sala. Simplemente se reorganizaron. Uno se arrodilló. 2 avanzaron. Otro cubrió el ángulo alto. 2 retrocedieron para atraer la línea de ataque. Una trampa luminosa fue lanzada a la izquierda, no para herir, sino para inducir a Brock a girar el torso,
justo lo suficiente para exponer la articulación vulnerable entre dos placas. Alcanzó a uno con la garra. O creyó que lo hizo. El humano esquivó demasiado tarde para parecer elegante y demasiado pronto para morir. Entró por dentro de la guardia sarconiana, un gesto insensato, casi íntimo, y apoyó un pequeño dispositivo en el lateral de la armadura de Brock. La descarga lo atravesó todo. Los músculos se cerraron. Las mandíbulas se trabaron. El mundo se hundió. Cayó pesadamente sobre hojas, barro y raíces húmedas, con el olor de su propio aislamiento quemándose en los circuitos del traje. La visión se empañó. Los sonidos le llegaron partidos. El peso del cuerpo se volvió remoto, como si perteneciera a otro depredador, en otro bosque, en otra noche más simple. Entonces un rostro humano apareció sobre él. Piel lisa. Ninguna escama. Ningún colmillo visible. Ninguna armadura natural. Solo los ojos. Ojos que no llevaban miedo alguno. Y había allí, irritantemente, un brillo divertido. Vaya, vaya, dijo el humano, en un tono casi casual. Atrapamos un lagarto espacial. Otro se acercó. La general Baker va a querer ver esto. ¿Y la hembra? Preguntó el primero. Huyendo hacia el bosque. Equipos en persecución. El hombre sobre Brock colocó una contención metálica en sus miembros con rapidez práctica, sin crueldad teatral. Eso era peor. La crueldad teatral se entiende. El profesionalismo tranquilo, eso no. Déjenla correr, dijo él. Queremos que cuenten allá arriba. Brock intentó hablar. Exigir. Amenazar. El traductor osciló. El humano se inclinó más cerca. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ustedes nos estuvieron vigilando durante semanas, pensando que nadie se había dado cuenta. Y, aún así, se las arreglaron para ignorar satélites, redes de rastreo, plataformas de defensa, protocolos atmosféricos. Impresionante, de verdad. Una arrogancia casi artística. La sangre de Brock se heló. ¿Satélites? ¿Plataformas? El humano continuó, leyendo el cambio mínimo en su expresión. Ustedes no son los primeros visitantes. Solo son los primeros idiotas como para intentar cazarnos de esta manera. Y entonces sonrió. No como presa. Como algo que ya había visto morir a otros monstruos. Bienvenido a la Tierra. Allá arriba, muy por encima de los árboles, un destello atravesó la atmósfera. El transbordador de Selah ascendía de regreso a la flota. Brock oyó el sonido. Y por primera vez en toda su carrera sintió aquello que su especie, por orgullo evolutivo, casi había olvidado, un frío interno. No el frío del clima. El otro. El que llega cuando comprendes que la advertencia ya va demasiado tarde. En la presa de Gloria, Selah apenas logró salir viva del módulo de aterrizaje. Los drones médicos se precipitaron sobre ella, emitiendo zumbidos nerviosos, inyectando selladores, estabilizando fracturas internas. Todo el puente olía a antiséptico sintético y ozono. Pela la observó en silencio. Lo sabían, dijo Selah, con la voz fallando entre espasmos de dolor. Sabían todo. Nuestras formaciones. Nuestros patrones de caza. Las fallas de nuestro sigilo. Tenían trampas calibradas para nuestra fisiología. Nadie en el puente se movió. ¿Y Brock? Preguntó Pela. Selah cerró los ojos un instante. Capturado. Vivo. Aquello cayó sobre la tripulación como una plancha de hierro. No existía registro reciente de un comandante sarconiano capturado por una especie preinterestelar. La frase, por sí sola, era casi obscena. No tiene sentido, murmuró Trell. Sí lo tiene, respondió Pela. Ya estaba extrayendo archivos restringidos del Consejo, cruzando informes antiguos, desapariciones mal explicadas, zonas silenciadas, investigaciones cerradas demasiado pronto. Con cada capa revelada, el patrón aparecía mejor. Huecos documentales. Flotas perdidas.
Equipos jamás recuperados. Delegaciones desaparecidas cerca de la órbita terrestre. No era ausencia de contacto. Era contacto encubierto. Tal vez no seamos los primeros, dijo Pela. Dres abrió la boca para discutir, pero la alarma táctica lo interrumpió. Objetos ascendiendo desde el planeta, gritó Horrocks. Múltiples. Vectores convergentes. Propulsión nuclear simple, pero con corrección de trayectoria en tiempo real. Evasión, ordenó Pela. La nave viró con brutalidad. Inercia lateral. Luces rojas. El casco vibró. En la pantalla principal, los misiles ascendían desde la Tierra ajustando el rumbo como si estuvieran atados al pensamiento de la nave. Nos están pastoreando, dijo Pela, casi para sí misma. ¿Hacia dónde? La respuesta llegó en forma de luz. Un resplandor blanco detonó en el espacio cercano, y cuando el brillo cedió, los vieron. Decenas. Luego cientos. Pequeños objetos emergiendo del negro orbital como dientes saliendo de la encía. Satélites. No. Peor. Plataformas de armas. Ocultas. Esperando. Una transmisión atravesó el puente. Una mujer humana apareció en la pantalla. Mayor. Cabello corto. Uniforme sobrio. Mirada seca, precisa, sin una sola gota de emoción desperdiciada. Atención, nave sarconiana. Soy la general Anna Baker, del Comando Unificado de Defensa Espacial de la Tierra. Su comandante está bajo custodia. Han violado protocolos de no interferencia y cometido agresión armada contra un mundo soberano. Tienen una hora estándar para apagar sistemas ofensivos y aceptar abordaje. Si se niegan, demostraremos con suficiente claridad cuán primitivas son, o no, nuestras capacidades. La transmisión terminó. Nadie habló durante varios segundos. Era un silencio feo. Pela mantuvo los ojos en la pantalla apagada. Ella no está mintiendo. La estación orbital humana no se parecía a nada registrado por el Consejo. Brock la vio más tarde, cuando fue transferido. Primero a través de los sensores. Después, con sus propios ojos. Watchdog 1. Oculta entre firmas falsas y chatarra orbital, construida durante décadas bajo la máscara de un planeta demasiado dividido para defenderse como uno solo. Y, sin embargo, allí estaba. Limpia. Letal. Funcional. Demasiado humana y demasiado alienígena al mismo tiempo. En ese mismo periodo, el embajador Jason Torres subía a la presa de Gloria en una nave diplomática que no debería existir. Pela recibió al humano rodeada de guardias, protocolos y desconfianza. Torres entró al puente sin prisa. Sin miedo. Eso llamó la atención de inmediato, pero no fue lo que más hirió la dignidad sarconiana. Fue el saludo. Ejecutó un gesto ceremonial de guerra sarconiano casi perfecto. Ángulo de garra, inclinación cervical, pausa ritual. Un saludo reservado a adversarios respetados. El silencio que siguió fue espeso. ¿Dónde aprendió eso? Preguntó Pela. Torres sonrió como quien lamenta lo obvio de la respuesta. Con la delegación V-Catrax. Visitaron la Tierra hace 30 años. Vinieron por el mismo motivo que ustedes. Aún tenemos su nave. Está en un museo. Sela, incluso herida, emitió un sonido de incredulidad. La flota V-Catrax desapareció en una misión confidencial. Sí, dijo Torres. Suele pasar. Caminó despacio por el puente, observando consolas, fisonomías, reacciones mínimas. También vinieron otros. Exploradores. Mineros. Cazadores. Contrabandistas. El patrón cambia, la arrogancia no. Ustedes subestiman mucho la utilidad de parecer primitivo. Pela entendió antes que los demás. Los humanos no habían sobrevivido a pesar de las incursiones clandestinas. Habían crecido gracias a ellas. Tecnología capturada. Biología estudiada. Lenguajes rotos y vueltos a ensamblar.
Doctrinas de combate extraídas de cadáveres, restos y transmisiones interceptadas. Mientras la galaxia los trataba como un mundo atrasado, ellos estaban aprendiendo la anatomía entera del ecosistema exterior. En secreto. Con rabia. ¿Qué quieren?, preguntó Pela. Torres se detuvo. Por un segundo, la ligereza abandonó su rostro. 3 cosas. Primero, cese inmediato de toda actividad depredatoria en la Tierra y el espacio cercano. Segundo, los registros completos de la nave sobre especies que visitaron nuestro planeta sin autorización oficial. Tercero, la miró con firmeza, patrocinio formal para el ingreso de la Tierra al Consejo Galáctico. Los oficiales arconianos explotaron en protestas. Torres esperó. No intentó interrumpir. No levantó la voz. Solo dejó que pasara. Luego habló otra vez, lo bastante bajo como para obligarlos a escuchar. Ustedes siguen atrapados en la versión antigua de la historia. La de los humanos frágiles, desnudos, atrasados. La verdad es más simple y más desagradable. Aprendimos bajo ataque. Aprendimos rápido. Y cada especie que vino a cazarnos contribuyó, involuntariamente, a transformar este planeta en un lugar mucho menos vulnerable de lo que parece. Pela permaneció inmóvil durante varios segundos. Después ordenó abrir un canal con el Consejo. En ese instante, la Tierra dejaba de ser un secreto maltratado en el mapa y pasaba a ser un problema diplomático imposible de ocultar. 3 días después, el Consejo Galáctico asistió al colapso elegante de una mentira que había durado 60 años. En la Cámara de Deliberación, Brock permaneció en posición de testigo. No como cazador. No como vencedor. Ni siquiera como comandante. Solo como evidencia viva de que el depredador equivocado puede entrar en la jaula creyendo que le pertenece. La delegación humana se presentó sin reverencia. General Baker. Embajador Torres. Científicos. Oficiales. Analistas. Ninguno parecía deslumbrado. Eso incomodó mucho más al Consejo que cualquier discurso. Se exhibieron registros de las cacerías ilegales. Flotas desaparecidas. Fragmentos tecnológicos reensamblados por ingenieros humanos. Defensas orbitales ocultas. Protocolos de monitoreo. Anatomías alienígenas catalogadas en laboratorios subterráneos. Décadas de silencio convertidas en infraestructura militar e inteligencia estratégica. La acusación no era solo contra los arconianos. Era contra la complacencia entera de la galaxia. Cuando el alto canciller preguntó si la Tierra aceptaría esperar una deliberación indefinida, fue Baker quien respondió. Hemos sobrevivido hasta aquí sin la protección de ustedes. Si tenemos que seguir así, seguiremos. Pero ahora saben algo que antes fingían ignorar, no somos reserva de caza. Y, de ahora en adelante, cualquiera que cruce nuestra órbita con ese tipo de intención lo descubrirá de la peor manera. No hubo grito. No hubo amenaza dramática. Solo la frase. Y, de algún modo, eso pesó más. Más tarde, mientras el consejo votaba, Torres se acercó a Brock. Hay un viejo dicho en la Tierra, dijo él. La presa más peligrosa es la que aprende a cazarte de vuelta. Brock observó al humano durante un tiempo demasiado largo. Todo en el rostro de Torres seguía pareciendo absurdamente inadecuado para un depredador. Sin escamas. Sin placas dérmicas. Sin mandíbula proyectada. Sin garras naturales. Y aún así, Brock ahora reconocía aquello que no había visto en el holograma inicial, ni en el bosque, ni siquiera cuando las contenciones se cerraron alrededor de sus miembros. No era la ausencia de armas lo que importaba. Era la disposición a inventarlas. Las luces de la cámara cambiaron. Verde. La votación había concluido. La Tierra sería admitida. No como víctima rescatada demasiado tarde. No como curiosidad biológica prometedora. Como igual. Tal vez esa haya sido la parte más amarga para muchos allí.
Porque la igualdad entre especies siempre suena justa en el discurso, hasta el instante en que incluye a alguien a quien prefería seguir llamando inferior. Brock observó a los humanos intercambiando miradas discretas, respiraciones contenidas, pequeñas tensiones en los hombros. No era triunfo puro. Había algo más oscuro. Una memoria antigua. Una cuenta que todavía no había terminado de cerrarse. Lo entendió. Toda la galaxia pasaría a tratar a la Tierra con respeto ahora. Pero no por virtud. Por cálculo. Y ese quizás sea el detalle más incómodo de todos. Porque, al final, los humanos no vencieron solo por ser adaptables. Ni por ser valientes. Ni por ocultar bien sus armas. Vencieron porque entendieron temprano una verdad que las civilizaciones arrogantes olvidan con facilidad. Cuando cazas durante demasiado tiempo, empiezas a creer que el universo entero fue hecho para huir de ti. Hasta el día en que algo se detiene. Te devuelve la mirada. Y sonríe primero. Si este archivo merece seguir abierto, mantén la señal activa. Si quieres fortalecer este registro para los próximos relatos, deja tu apoyo. Y quiero saber tu posición en el consejo. ¿La Tierra hizo bien en ocultar su fuerza hasta el momento exacto, o debería haberse revelado antes, aún corriendo el riesgo de ser destruida? Registra tu decisión en los comentarios. Suscríbete para acompañar los próximos archivos. Porque, después de esa noche, toda la galaxia tuvo que actualizar sus mapas. Y no todos lo hicieron a tiempo.